Muy buenas noches, nuevamente le traemos Reguilete Periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a hablar sobre la gran violación que está haciendo el Infonavit a las garantías individuales de las familias mexicanas y por consiguiente de los trabajadores de México. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4, dice que el trabajador o las familias mexicanas deben ser dotadas de una vivienda digna y decorosa. Y estamos viendo que nada de esto está pasando, nada de esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque el Infonavit, a partir de 1992, empezó a violar flagrantemente las garantías individuales de las familias mexicanas en materia de vivienda. ¿Por qué? Porque empezó a darle créditos en salarios mínimos y a cobrarles una actualización cada año a los saldos que les quedaba de su vivienda. ¿Y por qué empezó a hacer esto? Porque quienes mandan en el Consejo de Administración del Infonavit son los sindicatos charros y los organismos empresariales. ¿Cuáles son esos organismos empresariales? La CONCAMIN y la CONCANACO. Estos, a partir de 1992, confabulados con el padre de la desigualdad, modificaron la ley del Infonavit en el artículo 44 y empezaron a ensancharse con los trabajadores, cobrándoles créditos en salarios mínimos, cobrándoles actualizaciones a sus saldos anuales y haciéndole sendas reestructuras, pero sendas reestructuras donde les cobran intereses sobre intereses. Y además empezaron a despojar a los trabajadores, a las familias de México, de sus viviendas, y se pusieron de acuerdo personal del Infonavit, despachos jurídicos, y despojaron a miles de trabajadores de sus viviendas. Por eso los trabajadores de México tienen una opción más para querellarse ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y ante los derechos humanos internacionales. ¿Por qué? Porque se le están violando sus garantías individuales a los trabajadores. ¿Qué se debe de hacer? En primer orden, en México, poner una demanda colectiva
de todos los trabajadores que están en cuentas impagables y a la vez extender esta querella a los derechos humanos internacionales y, si es posible, hasta la ONU. ¿Por qué? Porque lo que le está haciendo el Infonavit a los trabajadores prácticamente es un robo, un abuso, una burla. Y esto solo puede resolverse con la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y con la Comisión Nacional Internacional de los Derechos Humanos Internacionales. Por eso es importante que se haga esta querella, porque se está sintiendo que tanto los sindicatos charros como los organismos empresariales no quieren escuchar a los trabajadores de México. No quieren escuchar a las familias. En cambio, siguen despojando de sus salarios a los trabajadores. Y esto lo tienen bien planeado, porque como las empresas donde trabajan los trabajadores son las que les hacen los descuentos, pues están totalmente indefensos los trabajadores. Agarran y le descuentan de su nómina y pagan grandes cantidades, a como se hacía en el Porfiriato, ¿sí? Que le quitaban prácticamente todo su dinero a los trabajadores y nada más le daban algunos artículos a cambio de su salario que deberían de ganar. Eso está pasando ya en México. Al trabajador casi o más quizás de un 50% de su salario se lo está llevando el Infonavit. ¿Y saben para qué? Para pagarle los salarios de 700 y de 800,000 pesos a los sindicatos charros y a los organismos empresariales que forman parte del Consejo de Administración del Infonavit. Por eso urge esta querella aquí en México y urge esta querella a nivel internacional para frenar de una vez por todas los abusos del Infonavit y de estos organismos tanto sindicales como empresariales. Muchas gracias.